ritmo inspiratorio. Aquí está la cosita, ¿no? No aprendiendo. Esa es la más importante. ¿Tiene relaciones anatómicas de importancia con el nacimiento de varios pares craneales? Sí. Por eso es que podemos llegar a hacer gesticulaciones cuando tenemos que hacer algún tipo de maniobras ventilatorias. Sin embargo, al estar relacionado con terminaciones sensitivas, ven ustedes de estos que van a también ser parte de los controles periféricos, porque este es el control central de la respiración, hay otros controles periféricos, también tienen cierta relación. Los más importantes son quimio y varoreceptores, esto lo hemos visto en la presión arterial, por ejemplo, los varoreceptores, ¿no? Y los quimioreceptores que nos va a tocar conversar para el tema del control periférico de la respiración, de la ventilación. Habíamos visto, esto es muy importante que recuerden, que los núcleos dorsales son los que hacían rampas inspiratorias, es decir, que el potencial de acción iba así, 1, 2 y se cortaba, 3 segundos de descanso, 1, 2 y se cortaba, 1, 2 y se cortaba. Esa es la importancia del potencial que hace que el músculo diafragma tenga esta armonía. ¿Bien? Ahorita no está contraído, ¿no? Ahora sí, 1, 2, deja de contraerse y la expiración es pasiva. 1, 2, 3. Se contrae 1, 2. Si no es lo contrario, sería nuestra respiración bien no armónica. Ahora, esto es importante saber para hablar de los otros centros. Entonces, habíamos visto este resumen, ¿no? Este resumen, grupo dorsal, incidental y neumotáxico, pero vean que no solamente a veces de inspiración. Ahora vamos a ver el grupo ventral. Esto es clave, igual que sepan, el grupo ventral es este. Este es, miren, limita la duración de la inspiración. ¿Cómo limitará la duración de la inspiración? Y obviamente, subsecuentemente va a aumentar la frecuencia respiratoria, entendiendo lo que hacía el anterior núcleo. Tiene relaciones muchos con estos accidentes anatómicos dentro del bulbo también, pero lo más importante es que envía señales hacia la zona respiratoria. Es decir, que este neumotáxico, que es aquí el rojo, vean ustedes, no sé si la lucecita está allá, este que es el rojo, envía señales y la zona respiratoria es esta es la zona respiratoria. Y esta zona respiratoria pues tiene muchas redes neuronales conectadas en sí, por eso que no hay un núcleo, lo dice, para entenderlo si se le conoce como grupo neuronal, ¿no? O como núcleo, puntos neuronales y redes. Ahora, ¿qué hacen estos? Dicen, miren, limita la duración de la inspiración y obviamente la frecuencia respiratoria. Va a controlar el punto de desconexión de esta rampa que hemos visto, así, miren. Si duraba así, el núcleo dorsal, por ejemplo, está haciendo su función. Dice 1, 2, corta. 1, 2, 3. 1, 2, corta. En todo este tiempo, que va a ser más o menos, no sé, un cierto tiempo, miren ustedes. 1, 2, corta. 1, 2, 3. 1, 2, corta. 1, 2, 3. ¿Cuántas ventilaciones hubo? 2, ¿no? Porque hubo 2 rampas. Entonces, es decir, que hubo como 2 movimientos del diafragma. Eso hubo, neurológicamente hablando. Ahora, ¿cómo hace que este núcleo neumotáxico pueda alterar ese ritmo? Es decir, pueda aumentar la frecuencia respiratoria, pero a costa de limitar la duración de la inspiración. Aquí dice, por ejemplo, hay señales intensas que duran aproximadamente 0.0 segundos o señales muy débiles de 5 segundos, es decir, limita la inspiración. De esta manera, señales intensas, por alguna razón, no sé, de ejercicio, de miren, o algo que anda mal. 0.5 segundos, digamos 1. La rampa tiene que ir 1, 2, 1 se corta, 1 se corta, 1 se corta, 1 se corta, 1 se corta. ¿Cuántas veces ahora he gatillado el diafragma? De 4 a 5, ¿no? Entonces así ha aumentado la frecuencia respiratoria, ha aumentado la frecuencia respiratoria. Ahora, de lo contrario, puedo hacer señales mucho más débiles. Rampas que estén así, ¿cómo se puede hacer? 1, 2, 3, 4, 5, se corta. 1, 2, 3, 1, ya no me alcanza, casi como una, ¿me entienden? Entonces, es de esa forma como existen conexiones entre estos y este se encarga prácticamente de esa función. Entonces, eso hace el núcleo neumotáxico, es el que está en rojito ahí, ¿no? Que está aquí al lado de la lucecita rojita, es el sensor neumotáxico. Ahora, al limitar la duración de la inspiración, obviamente puede aumentar la frecuencia, puede aumentar la profundidad también. Entonces, vamos a ir entrelazando al final para ver todo cómo funciona. Ahora, nuevamente el resumen, esto es el resumen de todo. Entonces, hemos visto el grupo dorsal, ¿no?
Un resumen muy escueto es esto, solo de inspiración. Ustedes saben que controlaba el ritmo inspiratorio, ¿no? Controlaba la inspiración también. El grupo neumotáxico hemos visto que es el que limitaba la inspiración y por eso podías regular la frecuencia respiratoria. Pero aquí dice, no, frecuencia respiratoria y profundidad como un resumen general. Que no está mal, no está descabellado pensar en eso, pero hay que saber cómo hace eso. Y luego vamos a ver por último este grupo ventral. Ahora este grupo ventral, por ejemplo amigos, miren ustedes el grupo ventral, tiene estas características. Dice, mira, función en la inspiración y en la expiración, ya, funciona en la inspiración y expiración, es decir, funciona en todas. Y este es el grupo ventral, el que se encuentra aquí, ¿no? Ahora, dice que es inactivo en respiraciones tranquilas. Entonces, ¿cuándo se activará? En expiraciones, es decir, en ejercicio, por ejemplo. O sea, aquí dice, el impulso respiratorio adicional puede ser, lo podemos activar voluntariamente nosotros. A este lo podemos activar voluntariamente. Es decir, a ver, exageren en su ventilación. Estoy activando voluntariamente esto, por ejemplo, ¿no? Con otras redes que van desde la corteza incluso. Estoy ordenando estos. Por ejemplo, les digo, esto es tan complejo que si fuera solo bulbo, también podría controlar mi latido del corazón, ¿no? Así, a ver, taquicardia, a ver, me haré paro cardíaco. Así haría el corazón. Sin embargo, miren que hay conexiones desde la corteza que no estamos viendo, que se están activando. Obviamente hay formas voluntarias de controlar esta parte del bulbo, ya muscularmente hablando. Ahora, expiración intensa, obviamente, como el ejercicio. ¿Se acuerdan que había músculos pasivos de la respiración? ¿No? Solamente el diafragma, y había músculos accesorios. Entonces, esos músculos accesorios, por ejemplo, que actúan, es gracias a esto. En un ejercicio intenso, necesitamos botar, ¿no? Necesitamos hiperventilar. O lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer esto que funcione con el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, miren ustedes esta red interneuronal que está bien conectada, al final se van a reflejar en esto. Voy a ponerlo así. Miren qué belleza esto. O sea, no hay otra mayor belleza que esto. Miren el diafragma, miren la ventilación de las costillas. Esa es una ventilación tranquila, por ejemplo, miren. Entonces, todo lo que estamos viendo prácticamente ahí resume todos los temas que hayamos visto hasta ahora, ¿no? Incluyendo cardio, ¿no? A ver, esto es otra cosa. Wow. Ni el juego de Tronos se compara con esta parte, ¿no? Ahora, bueno, vamos a hablar de nuevos reflejos que no se hacen en humanos, pero sí se han determinado en animales, porque esto determina lesión pulmonar. Por ejemplo, el reflejo de Heinbauer es un reflejo de defensa que no se lo ha hecho un humano, se lo ha hecho en animalitos, lacerando sus pulmones. ¿De qué manera? Miren, por ejemplo, son señales de insuflación pulmonar, o sea, van a limitar, es decir, que no puedo insuflar de manera que ¡pum!, se limiten mis pulmones. O de forma externa también. Por ejemplo, traje algunas cosas para el experimento, vamos a ver. Por ejemplo, si es que esto fuera un ventilador, imagínense que esto fuera un ventilador y tuviera, no sé, mucha presión, y me estoy inflando, mi pulmón no va a reventar. O sea, hay cosas que me van a defender de estas cosas. Por ejemplo, uno de estos test que hace, va a limitar la inspiración, es decir, apaga el gatillo de la rampa, y todos los apaga. ¿En qué momento? Dice, ¿no? Hay receptores de distensión, tanto en los broncos como en los bronquiolos, porque es muscularizo. Miren, tiene que ver el vago está en todas partes. Desconecta la rampa inspiratoria, la que hemos visto del núcleo dorsal, ¿no? Y obviamente cuando hay pulmones bien distendidos. Entonces vean ustedes aquí, cuando el volumen corriente dice que está 3 veces más, o sea, imagínate que te esté inflando tu volumen corriente a 1,5 litros, no mames, es decir, mucho, ¿no? Si tú botas 500 mililitros, imagínate meterte 1.5 de volumen corriente, ya tus pulmones están a punto de reventar. Debe ser doloroso, me imagino, ¿no? Debe ser traumante, debe ser lacerante, para eso se conoce como barotrauma o volutrauma también. Entonces, en ese momento se activan las defensas y bloquean el núcleo inspiratorio, como una defensa, ¿no? Fisiológica. Obviamente eso no se ha dado en humanos, ¿no? Porque es sufrimiento total, posible muerte, desgaste de vísceras, pero se ha hecho en animales y se puede relacionar con que tenemos el mismo reflejo nosotros. Ahora, el centro respiratorio como tal, nosotros ya lo hemos visto en el resumen. Ya podemos determinar cuál es el grupo A, cuál es el grupo C y cuál es el grupo P, o el núcleo A, núcleo C, núcleo P, ¿no?
que tienen el mismo sinónimo. Ojo, eso en el examen, ¿no? Pueden ser sinónimos. Ahora, vamos a hablar un poquito del control químico. El control químico, ya para hablar, todavía no estamos hablando de cosas periféricas ¿qué es? Ni periféricas ni centrales, ¿no? Obviamente hay un control central que acabamos de ver y ahora vamos a ver el control periférico. Pero antes vamos a entender bioquímicamente cómo que funcionan estas neuronas. Y aquí lo resume todo. Por ejemplo, dice el objetivo de la ventilación es mantener concentraciones adecuadas, ya sea de CO2, ya sea de oxígeno en nuestros tejidos. Ya han visto que en el ejercicio se puede hacer eso, en el museo, en cualquier parte. Hasta un obeso mantiene eso a costa de otras cosas, sus niveles adecuados de presión, ¿no? Para que nuestra célula se alimente bien. Eso hemos visto con la extracción, el porcentaje de extracción de oxígeno, por ejemplo, en el circuito del oxígeno. Ahora ven ustedes que este es el que actúa directamente en el centro respiratorio a nivel central. O sea, ahí no dice oxígeno, ¿no? Dice que el CO2 y el hidrogenión es el que actúa directamente en los centros respiratorios que acabamos de ver. Y el oxígeno, vean ustedes, el oxígeno no tiene ningún efecto directo, tiene un nulo efecto directo en el cerebro. O sea que al cerebro no le ordena el oxígeno. Al cerebro, ¿quién le ordena? CO2, ¿no? Ahora, el oxígeno sí tiene que ver, algo que ver, pero a nivel periférico, ¿no? Solamente a nivel de los controles periféricos. Vale decir, los controles periféricos van a ser el arco de la aorta, ¿no? Y el globus, o en el callado de la aorta. Estos son los receptores periféricos que los vamos a ver. Ahí se actúa el oxígeno. Todo lo que hemos visto para atrás, CO2 e hidrogenión, los únicos que tienen este actuar. Ahora miren ustedes, en la zona respiratoria, que es esta, ¿no? Que habíamos visto que no es parte del centro neumotáxico, por ejemplo, no es. En esta parte, en la zona respiratoria, que incluye el ventral y el dorsal, y tal vez el amnésico que está aquí arriba, se conoce como la zona quimiosensible al CO2. Entonces, ahora tú me dirás, pero ¿cómo el CO2 actúa? Y el hidrogenión, por ejemplo. No se olviden que el ion hidrogenión y tanto el CO2 eran como sinónimos. Y estos pueden, por esta reacción de la anhidrasa carbónica, si se deja entender, entre el CO2 y agua, ácido carbónico más la anhidrasa carbónica, puede haber la molécula también del bicarbonato y del hidrogenión, y también puede combinarse con agua, ¿no? O sea, puede volver a lo que era en un principio. Entonces, estas reacciones sirven porque dice que no pasa fácilmente la barrera hematoencefálica el ion hidrogenión. Entonces, el representante principal va a ser el CO2, pese a que estos dos son responsables de activar estas células. Miren, el CO2 se combina con el agua, sí, gracias a la anhidrasa carbónica, etc., pueden hacer irreversiblemente esto. ¿El CO2 se disasocia? Sí, como estamos viendo en la fórmula. Puede disasociarse incluso en su bicarbonato con su ion hidrogenión, y con el agua igual se puede volver como a un inicio, ¿no? Se puede volver como a un inicio. Y miren, el CO2, como les decía, el CO2 es el que pasa por todas las membranas celulares sin permiso de nadie. O sea, el CO2 es terrible. El CO2 se pasa hasta el cerebro. Por eso las intoxicaciones, por eso las saturaciones con la hemoglobina del monóxido mismo de carbono. O sea, es terrible más que el oxígeno, así. Aquí no estamos hablando de oxígeno a nivel del cerebro, ¿no? Ahora, miren los efectos estimuladores, por ejemplo, que hace de la zona de esta quimiosensible, lo mismo que estamos viendo. Dice que es agudo, agudamente es potente. O sea, el CO2 de forma aguda, es decir, a menor tiempo, es muy potente. Y eso lo hemos vivido. Cuando ustedes han hecho eso y han hecho apnea, lo que han vivido es esto. Bioquímicamente han vivido todo lo que están viendo aquí. Su CO2 permeable en la membrana, iba a su centro respiratorio y les ha obligado ¿no? Su músculo ventral primero, ¿no? A botar con los músculos accesorios. Y luego ya su rampa estaba, porque su núcleo amnésico estaba mandando en ese momento, ¿no? Porque estaba diciendo, se están ahogando, están intoxicando con los CO2. Su rampa empieza, y después su rampa se ha vuelto normal. 1, 2, se corta, 1, 2, 3. 1, 2, se corta, 1, 2, 3. Y después su rampa se normalizó. Eso es lo que ha pasado en su cerebro. Agudamente es potente, muy potente. Porque se encarga obviamente de estas funciones vitales. Pero ya a partir de 1 o 2 días,
este estímulo se vuelve mucho más débil, porque es como que estos núcleos ya se acostumbrarían a esa, si vale el término, esa acidez, ¿no? Y ahí es donde puede haber una acidosis respiratoria, porque no estoy ventilando bien, hay una acidosis respiratoria en mi medio, y ahí, ¿quién se encarga ya de jugar otro rol como buffer importante? De que hay una acidosis respiratoria y mis pulmones ya no están haciendo la función por alguna lesión en el cerebro, o estoy dormido o algo. ¿Quién se encarga? Ahí está el limitito. Los riñones. A nivel celular, primero actúa el intercambio entre hidrogenión y potasio, hidrogenión y potasio. Luego siguen los riñones, perdón, los pulmones. Los pulmones que botan el CO2, botan el CO2. Pero como ya no botan el CO2 y este estímulo va a ser crónico, ¿quién se encarga? Los riñones. ¿Ahora qué hacen los riñones? Bicarbonato. Entonces subirán los valores de bicarbonato para igualar esta desigualdad. Ahora, miren ustedes que la irrelevancia del oxígeno en el centro respiratorio sí es irrelevante. El oxígeno no suena ni truena a nivel del control a nivel central, pero sí actúa a nivel periférico. Entonces, a nivel periférico vamos a hablar de estos órganos, ¿no? Los receptores que hay en el callado y los receptores que hay en la bifurcación de la carótida, estas células clómicas, que obviamente son 5 veces más rápidos que a nivel central, pero lastimosamente el oxígeno no tiene nada que ver aquí, pero sí tiene que ver en la parte periférica. Entonces, cada uno de estos son así, ¿bien? Vamos a hablar obviamente son fuera del encéfalo, no estamos hablando de la periferia. Entonces, hablaremos de las células glómicas, por ejemplo. El glomus, que está aquí, a ver si esta bolita, no hay donde perderse, es como una lenteja amarilla que está ahí encima de la bifurcación de la carótida. Entonces, en esta bifurcación de la carótida existen células glómicas. Estas células glómicas están inervadas por el par 9, dice, el nervio de Hering, que es el que se encarga de conectar esto al par 9, son fibras chiquitas que tal vez en anatomía no las vamos a poder ver, simplemente están descritas así, porque hay esos nervios de Hering, porque han cortado microscópicamente entre las células que hay aquí en el glomus y el par 9, y este es el nervio de Hering, ¿no? Y si cortaba ya no había conexión. Por eso es que se deduce que hay ese nervio de Hering. Ahora miren ustedes, dice que hay fibras aferentes del glosofaringio, sí. Estas son las fibras aferentes al glosofaringio. Nervios de Hering son estos que conectan del cuerpo glómico, ¿no? O del cuerpo carotídeo, perdón, del glomus al nervio número 9, al glosofaringio. Ahora, estos van a ir a mandar señales. ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto el núcleo dorsal, habíamos hablado de sus nacimientos, que tiene mucho que ver con los pares craneales y tenía que ver mucho con el nacimiento del par 10 y del par glosofaringio? Entonces, estos de alguna forma también mandan señales cuando hay hipoxia al centro neurológico, y también esos están participando cuando ustedes han sentido eso. Pero oxígeno no creo, ¿no? Porque oxígeno no han desaturado. Con ese tiempo de 30 segundos, cuando hagamos la práctica hoy día con mi grupo, vamos a ver con esto, no van a desaturar, digamos, ¿no? 30 segundos no desaturas. Eso que quiero mostrarles para que no vean que la falta de oxígeno hace que ahora respirar mentira, ¿no? Entonces, esto es neonatal, lo traje para ver, porque nosotros tenemos el dedito que es más perfecto para nosotros, pero estos son más exactos. Y obviamente por ser mucho más exactos, estos artefactos más o menos funcionan como esto. Más o menos es esto. Casi hacen eso. Estos quimiorreceptores hacen esto. A ver, voy a tratar de ver, porque estoy medio frío, ahí no me controla con el sensor. Pero más o menos es esto hacen, mira. Estamos tratando de simular la naturaleza nada más. Ahora vamos a ver, mira cómo estoy tratando de mostrarles por ahí lucecitas. O al pesito se le pone la oreja en la lengua, ¿no? Bueno, no creo 100%, estoy medio que bien, no sé nada, ¿no? Algo así, estaba ahí, no la baja, ¿no? Eso está sintiendo eso. Entonces ustedes van a ver que cuando hagan apnea, van a ver esto no va a bajar. O sea, no es que baja, no, sí. Pero esto va a tener lo mismo. Imagínense que este es el cablecito y este es mi alarma, y le está diciendo al núcleo dorsal, empezá a acelerar la zampa, ¿no? La zampa, de una vez, la zampa, se está moviendo la zampa, ¿no? Eso es lo que hacen con el oxígeno, mediante las fibras del glosofaringio, porque tenía mucha relación con el núcleo del tracto solitario, recuerden ustedes, ¿no? La sustancia reticular también. Entonces todo eso tiene mucho que ver, por eso les decía que es importante esas relaciones. Ahí está traído por si hacen paro respiratorio, ¿no? Voy a explicar luego.
separan en primera práctica. Y si es necesario, ojalá no sea necesario, ya para intubarles, ¿no? Y llevarles a hospitales clínicas. Esto se pone a la tráquea, esto entra directamente a la tráquea, esto es aquí, y otra entra hasta la tráquea, hasta aquí, y ahí está el tubito. Obviamente pasa por las cuerdas vocales y todo, pues no puedes hablar. Y por aquí puedo ventilarte con esto, si lo desconecto esto, ¿no? La mascarita, si la desconecto, se puede acoplar tranquilamente a esta cosita. Y con esto te puedo hacer una ventilación asistida mientras tú estés dormido. O si es que no tengo esto, puedo darte ya no ventilación de boca a boca, sino con la bolsa autoinflable. Esta es la bolsa autoinflable, más llamada Ambu. El Ambu es la marca, ¿no? Es como que al reloj le llamo Casio. Ay, mostrame tu Casio, ¿no? Que era la marca más común. Se llama reloj, ¿no? Cualquier marca, lo mismo. Entonces ya, digamos, también se hace. Y hay formas de hacer. Cuando tú haces la ventilación, en BLS sabes qué hacer, cómo no, así, ¿no? No es tampoco lento, sabes cómo hacer, sabes cómo agarrar, hay diferentes maniobras, sabes dónde agarrar con el estranglo de la mandíbula para darte ventilación asistida. Entonces hay que venir preparados, ¿no? Por si algo pasa. Más si les han quitado el seguro universitario, ¿no? O tiempo. Antes teníamos seguro universitario. Accidente, podías internarte. Mujer embarazada podía hacer sus controles en seguro universitario. No solamente para administrativos, para docentes. ¿De quién debe ser el seguro? De los estudiantes, ¿no? Había guarderías para las mamás que tienen sus bebés en su horario de clases, dejarles, ¿no? En San Andresito había guarderías también. Pues muchas cosas que tenemos que recuperar. Pero por si acaso tengo, como no hay seguro. Bien. Entonces, estos cuerpos carotídeos, vean ustedes, van al núcleo dorsal del centro respiratorio. Muy, muy importante. O sea, lanzan señales también de alerta, son más rápidas y dicen alerta, alerta, hipoxia. Aquí sí el oxígeno es muy importante, muy importante, de hecho, incluso es más rápido, como dice. Después, los cuerpos aórticos, por ejemplo, vean ustedes, están elevados por el par número 10, el vago, ¿no? Está un poquito más abajo, aquí está la caída de la aorta, el vago. Y el vago también tenía mucha relación con el núcleo dorsal, ¿se acuerdan que hemos visto? El glossofaringe y el vago estaban ahí como relación con la sustancia gris, con el núcleo del tracto solitario y con relación con el nacimiento de los pares craneales, principalmente de esos. ¿Por qué? Porque estos también van, miren, las fibras aferentes del nervio vago, aquí están las fibras del nervio vago aferentes, y también van a ir al núcleo dorsal del centro respiratorio, es decir, van a ir al más importante, al que hace la rampa, a ese le van a ir a hinchar. Entonces estos cuerpos aórticos son receptores periféricos también. Entonces, un poco vamos a hablar sobre la aclimatación. Y este es el ejercicio que quiero hacer con la aclimatación. Les pido que, bueno, no sé si estamos iguales o no. Vamos a hacer el mismo experimento. Ahora, ¿se acuerdan que en promedio hemos llegado entre 30, ¿no? 30 más o menos, es decir, mi media va a ser 30 y mi desvío estándar va a ser más menos 2. Es decir, que la anterior vez hemos estado con un más menos 2 de 30, 32 o 28 que aguantábamos la respiración, en palabras coloquiales, ¿no? Es decir, en apnea. Ahora vamos a hacer un ejercicio y voy a demostrarles qué es lo que está pasando para poder entender un poquito más de la regulación, ¿ya? Pero igual les pido mucha disciplina, les pido que participen realmente, ¿no? Porque si no, no vamos a entender y luego vamos a hablar de eso, porque eso tiene mucho que ver también con la aclimatación, ¿bien? Entonces les voy a pedir un momento para